Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar y le da la palabra a los líderes de la Argentina y del mundo. Y hoy vamos a hablar, podríamos decir, de uno de los principales líderes de América Latina. Y voy a decir por qué sostengo esto, si tenemos en cuenta que después de 10 años de gobierno tiene un 67% de imagen positiva. El próximo febrero del año que viene va a haber elecciones en Ecuador y no se puede presentar por un tema constitucional, pero claramente tendría muchas chances de ser otra vez electo, por cuarta vez sería presidente de Ecuador. Las 3 veces en que se presentó, ganó en primera vuelta con más del 50% de los votos. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, el líder de la Alianza País, Patria Altiva y Soberana, un hombre que formó parte de... Uno habla en pasado, ¿no? Habría que discutirlo con los latinoamericanos, pero uno lo habla en pasado de ese grupo de presidentes progresistas, latinoamericanistas, llámelo uno como quiera, que teniendo en cuenta la visita de hoy de Temer a Macri, uno empieza a hablarla un poco en pasado. Pero lo cierto es que creo que junto con Evo Morales son de ese grupo de presidentes latinoamericanos los 2 hombres que hoy en la actualidad cuentan con mayor consenso. Decíamos, fue ministro de Economía en el año 2005 y a partir de las elecciones de fines del año 2006, durante 3 mandatos, presidente de la Nación, todos con victorias por más del 50% en primera vuelta para su revolución ciudadana, que es como se llama o como él cataloga su movimiento político. Vamos a repasar sus mejores discursos, pero también los vamos a analizar con importantes invitados especiales en el piso y también desde Ecuador. Estamos con, decíamos, 2 invitados de lujo. Uno de ellos es Ariel Basteiro, él fue embajador en Bolivia, pero acaba de llegar de Ecuador, estuvo en el encuentro latinoamericano progresista. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Y también estamos con Alejandro Olmos Gaona, él es historiador, pero además, o también por ser historiador, fue asesor del gobierno de Rafael Correa y fue miembro del consejo que realizó la auditoría de la deuda externa allí en Ecuador. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto tenerte con nosotros. De hecho, vamos a empezar con este tema y vamos a escuchar a Rafael Correa hablando sobre la problemática de la deuda externa en Ecuador. Vamos a una renegociación soberana y firme de la deuda externa porque si no, el país no puede crecer. Con 43 años, Rafael Correa cree firmemente en la integración sudamericana. Su meta apunta hacia allá. Y no solamente en el nivel comercial, cuidado, sino un nivel político incluso. Necesitamos unidades geopolíticas de mayor tamaño, incluso bloques monetarios de mayor tamaño para enfrentar exitosamente esta globalización neoliberal y cruel del siglo XXI, que lo que busca no es una integración para convertirnos en nación, sino una integración para convertirnos sencillamente en mercados. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado. Por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron. Por otro lado, no nos olvidemos, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas. ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales
completamente autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente y que además no responden a controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales. ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por el poder político de los banqueros que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios sin límites de monto días antes de la quiebra generalizada de los bancos? ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la ley de transparencia fiscal que limita cualquier gasto, menos el servicio de deuda? Esto es antiético. Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita... Bueno, antes de entrar de lleno en el tema deuda externa, me gustaría pedirle a los dos una opinión sobre Rafael Correa y sobre este proceso político que se dio en Ecuador. Bueno, lo dijiste recién cuando hacías la presentación. Creo que sin ninguna duda hoy Rafael Correa es uno de los líderes más claros que tiene Latinoamérica, quizás el último en haber llegado de esa camada de presidentes que junto con Chávez, con Néstor, con Lula, abrieron esta nueva etapa en América Latina, pero quizás también de todos es el que tiene más potencialidad para permanecer en el tiempo. Primero porque su alianza país es una clara favorita en función del proceso electoral que se viene para el año que viene, para el año que viene, y porque también la gobernabilidad que tiene hoy Ecuador está muy clara, tiene los parámetros económicos relativamente controlados, más allá que, como él muy bien suele explicar, las políticas de la década del 90 dejaron a Ecuador sin moneda, dependiendo del dólar, y eso es un conflicto en la economía ecuatoriana que realmente es sin precedente. Sí, digamos, hay un Correa que, saliendo a hacer campaña, te lo dicen todos, es imposible de ganarle, por el carisma, por la voluntad que pone, es un tractor que gana y entra a cuanto pueblo y a cuanta ciudad tiene posibilidad de ir y en todos lados convence. Y después hay un Correa que cuando le toca hablar en un ámbito más académico, lo hace como un verdadero académico, que lo es. O sea, es un intelectual muy bien formado, un economista muy bien formado, pero que supo y tiene la particularidad de tener un feeling político también muy en el lenguaje, en la manera de manejarse, y con conocimiento mezcla las dos cosas de una manera muy justa, que lo hacen realmente un personaje admirado por muchos, por todos. Sí, antes de seguir, ahora te pido tu opinión, vamos a ver la parte que nos faltó de este informe sobre la deuda externa en Ecuador. Vamos a una renegociación soberana y firme de la deuda externa, porque si no, el país no puede crecer. Con 43 años, Rafael Correa cree firmemente en la integración sudamericana. Su meta apunta hacia allá. Y no solamente en el nivel comercial, cuidado, sino un nivel político incluso. Necesitamos unidades geopolíticas de mayor tamaño, incluso bloques monetarios de mayor tamaño, para enfrentar exitosamente esta globalización neoliberal y cruel del siglo XXI, que lo que busca no es una integración para convertirnos en nación, sino una integración para convertirnos sencillamente en mercados. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Estamos haciendo, como por ejemplo tratar de refinar nuestro petróleo en países amigos. No paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que pues la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego
Pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas, te dejan de dar. Y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas, te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían populitos, pues si estoy pagando mucho más de lo que recibo, que tengo que perder. Y cuidado, no es estafar a nadie, no es falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta, con todo respeto, el doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya?, para que te la quite el banco, que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no?, y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cócteles, el Fondo Monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Olmos, ¿qué vio cuando revisó la deuda externa de Ecuador? Claro, cuando empezamos la investigación, yo ya suponía algunas cosas que íbamos a encontrar, porque yo había investigado acá todo el proceso de endeudamiento desde la dictadura en adelante. Luego ocurre que los archivos argentinos hasta el día de hoy, en todos los gobiernos, han permanecido impenetrablemente cerrados, y Correa tuvo el valor, como yo lo dije cuando presentamos el informe final, de abrir todos los archivos para desentrañar la mecánica del fraude. Y nos encontramos con cosas increíbles, porque a pesar de que se habían destruido documentos, que había cosas que habían desaparecido, es decir, estaban todas las pruebas de todo un proceso de saqueo que empezó igual que en la Argentina en 1976, siguió con refinanciaciones de la deuda, estatización de la deuda privada, Plan Brady. O sea, el proceso era exactamente el mismo, los mismos bancos, los mismos abogados, los mismos acreedores. Lo que pasa que, claro, se nos abrieron todos los archivos, pudimos ver los documentos, las presiones, las extorsiones de los banqueros. O sea, yo estaba viendo de nuevo lo que decía el presidente, y eso lo vivimos, ¿no? Porque a veces no podíamos creer las cláusulas que habían firmado presidentes, que habían suscripto ministros, inclusive, como en la Argentina, los procuradores del Estado, encargados de defender al Estado ecuatoriano, simplemente se limitaban a firmar los dictámenes que venían de los Estados Unidos o de Inglaterra de acuerdo a los préstamos que daban los bancos. Es decir, Correa se atrevió a lo que ningún gobernante latinoamericano, que es auditar todo el proceso de la deuda para poner en evidencia lo que había significado para el Ecuador. La conclusión a la que llegaron es que era ilegítima. No, que la deuda era uno de los fraudes más descomunales que vivió el país en sus años de vida independiente, a punto tal que el Ecuador, la deuda inglesa que suscribió en 1824, la terminó de pagar recién en 1975, cuando era presidente el general Rodríguez Lara. A partir de 76, con la nueva dictadura, que era un consejo integrado por 3 militares, empezó una etapa de endeudamiento agresivo, donde la mayor parte del dinero del régimen dictatorial fue para el Ministerio de Defensa, para la Junta Militar, y ni un centavo para el pueblo ecuatoriano. Los gobiernos de la democracia, o sea, hubo un intento de Jaime Roldós, que lamentablemente murió en un accidente de aviación, accidente entre comillas, pero el que lo sucedió, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, en 1982 hizo la secretización de la deuda, y a partir de ahí empezó todo un proceso donde se limitaban a pedir más plata para pagar la deuda vieja, y como decía recién el presidente, es decir, no se podía quebrar este proceso, al extremo de que en 1992, cuando la deuda, en el 90, con la deuda ecuatoriana había prescripto para lo que es la legislación de los Estados Unidos, los acreedores no se dieron cuenta de que se había operado esa prescripción, y en algunos tramos estaba por operarse. ¿Qué pasa? Como el Ecuador siempre había renegociado, era cosa que no les importaba, siempre los gobiernos ecuatorianos hacían lo que los banqueros querían. Entonces aquí se llegó al extremo de que un presidente de la República, el ministro de Economía y la gerente del Banco Central de Ecuador decidieron renunciar a los derechos de la prescripción de la deuda para poder permitir que el Ecuador ingresara al Plan Brady.
y una deuda que podría haber sido cuestionada, que estaba terminada, fue de nuevo rehabilitada para seguir con todo el proceso. Sí, impresiona, porque de las cosas que usted decía yo me acordaba, Baring Brothers, después me acordaba la dictadura que la subió, o sea, es como un calco, es como usted decía. Ahora, ustedes auditaron la deuda, no le aconsejaron a Correa qué hacer con eso, digamos. Después, claro, es decir, él hizo una quita, digamos. Nosotros le sugerimos al presidente, le mostramos al presidente el proceso. Sí. El presidente, en una muestra de confianza, que siempre le agradeceré, quiso que yo, a pesar de ser extranjero, le presentara al país los resultados de la auditoría que estaba integrada por 10 ciudadanos ecuatorianos. Cuando presentamos cuando yo presenté todo el proceso ante un acto enorme que se hizo en Quito en noviembre del 2008, el presidente dijo: nosotros vamos a impugnar todo esto y si hay algo legítimo eso se va a pagar, porque no era decir vamos a cuestionar todo. Ocurre que el Ecuador es un país muy vulnerable que le vende parte de su producción a los Estados Unidos, que lamentablemente no tuvo apoyos a pesar que se pidieron, y entonces tuvo que ver qué era lo que hacía en ese momento. Y por supuesto llamó a los acreedores y les dijo: señores, vamos a pagarles el 30% y ni un centavo más. Si no aceptan, pero no vamos a emitir bonos para cambiar bonos como se hizo en la Argentina, no. Es decir, vamos a terminar con esto definitivamente. Y por supuesto los acreedores aceptaron en su totalidad. ¿Por qué? Porque atrás, como respaldo a la actitud del presidente, había una auditoría que demostraba la peligrosidad de que se hiciera algún tipo de juicio en los Estados Unidos, porque en los procesos de endeudamiento se había violado toda la legislación ecuatoriana, la Constitución y aún la legislación de los Estados Unidos. Entonces, claro, el estado público de esto en un juicio en los tribunales de Nueva York hubiera significado un escándalo internacional, porque estaban las cartas amenazadoras del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los banqueros, y además la complicidad. Es como que había una concertación de complicidades entre los bancos extranjeros, los funcionarios del Ecuador, que actuaron de conjunto para lograr que el Ecuador pagara y nunca terminara de pagar. Impresiona cuando uno escucha la historia de la deuda latinoamericana, podríamos decir, además de repetida, impresiona por el nivel de los conceptos que nos está contando Alejandro Olmos, que podríamos hablarlo en distintos países latinoamericanos. Vamos ahora, esto que estuvimos hablando ocurrió en el año 2007, 2008, vamos a dar un salto ahora a la semana pasada, porque Ecuador y la Argentina fueron noticia por varias cuestiones. Una de ellas fue la condecoración a la expresidenta Cristina Fernández, pero también en el marco del encuentro latinoamericano progresista vamos a escuchar a Rafael Correa. En 2014 el tema fue la patria grande, retos y desafíos para impedir el abuso del capital y fortalecer la emancipación económica. El encuentro de 2015 giró en torno a las democracias en revolución por la soberanía y la redistribución. Y esta vez el tema es el Pacto Ético Latinoamericano y el nuevo Plan Cóndor. Básicamente dos temas. Uno, centrado en controlar los abusos descarados del capital, como son estos paraísos fiscales, donde el capital no tiene rostro, nunca ha tenido patria, pero más aún esos paraísos, no tiene responsabilidad fiscal, no tiene humanidad, que tampoco ha tenido. En lugar de ir en la dirección correcta, vamos exactamente en la vía opuesta. Hoy nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su rumbo de justicia, equidad, de libertad. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, estrellas de cine, de periódicos, de noticieros, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Después de la larga y triste noche neoliberal de los 90, que quebró naciones enteras como Ecuador,
y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República de Venezuela, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse cual castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América gobiernos populares y adscritos al socialismo del siglo XXI. Muchos nos culpan a nosotros, los líderes de estos procesos, al menos las cabezas más visibles. Desde la izquierda infantil, que cree que el buen vivir es la premodernidad y en consecuencia critica que no debimos crear esa clase media, hasta aquellos que pretenden que no solo seamos líderes políticos, sino también líderes espirituales y que debemos cambiar el corazón, el alma de esas personas. No hay nada peor que los pseudos intelectuales que critican todo y nunca han hecho nada. Esta tarde llega la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que con su esposo Néstor levantaron a Argentina cual ave fénix de las cenizas en que la dejó el más brutal neoliberalismo. Cristina es hoy víctima de la judicialización de la política y si Néstor viviera también estuviera siendo perseguido. Todo nuestro respaldo, confianza, cariño, admiración a nuestra querida Cristina Fernández. Que hemos hecho mal los que teníamos que hacer las cosas bien. A ver, no podemos echarle la culpa a la derecha que haga estas cosas porque eso es. Me parece que tenemos que analizar qué no hemos hecho nosotros para lograr esto. Lo que pasó en Brasil con Dilma 4 años atrás no hubiera sucedido. No hubiera sucedido. La relación de fuerzas lo hubiera impedido. Se modificó la relación de fuerzas en la región, claramente. Cuando uno veía los carteles agraviantes y sexistas contra Dilma Rousseff, eran los mismos carteles agraviantes y sexistas que se paseaban en las movilizaciones de Buenos Aires. Es más, logramos a través de unas fotos mirar que había gente que se trasladaba de la Argentina a Brasil a participar en las marchas de Fora Dilma. Lo que Rafael Correa denomina el Plan Cóndor o el Plan Restaurador, que me gusta mucho como lo ha denominado, yo lo denomino el plan de siempre, el que tuvieron en los 200 años de historia y que salvo determinados periodos siempre mucho más breves que los otros, logramos quebrar. Bueno, estamos con uno que estuvo en el encuentro latinoamericano progresista. ¿Cómo lo viviste y qué te pareció todos estos cruces que hubo en la semana por la presencia de Cristina, por la condecoración y por el encuentro progresista? Primero hubo mucha expectativa ante la llegada de la compañera Cristina. Había, en verdad, en todo el mundo político ecuatoriano hay una real admiración y una expectativa por escucharla y compartir y premiarla. Obviamente nos llama la atención porque las mismas operaciones de prensa que vivimos en Argentina, de los grandes medios, también se vivieron en Brasil, como lo explicaba recién Cristina, y también se viven en Ecuador. Y entonces había una campaña de poner en objeción por qué se la premiaba a Cristina, que estaba requerida por la justicia. Dame un segundito, porque estamos en comunicación telefónica con el embajador argentino en Ecuador. Estamos hablando de Luis Juez. ¿Qué tal, Juez? ¿Cómo le va? Fernando Amato lo saluda. Bien, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos... Bien, muy bien. Muy bien. Estamos analizando un poco el gobierno de Rafael Correa y también en el marco de lo que fue la semana pasada el encuentro latinoamericano progresista y la condecoración a la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo ve usted hoy la relación entre Argentina y Ecuador? Nosotros tenemos una relación seria, madura, adulta. Nosotros tenemos una relación sincera que nos permite, o por lo menos me permite a mí decir lo que opino, lo que pienso y
y me permite tener una relación con el gobierno ecuatoriano, al que me toca representar a mí, a los intereses de la República Argentina, con seriedad. Muchas veces coincidimos, muchas veces no es así, pero siempre lo hacemos con respeto, con mucha altura, con mucha consideración. Acá la gente es muy respetuosa. El ecuatoriano es un pueblo extremadamente respetuoso, considerado, y este es un gobierno que se puede decir lo que quieran decir, pero es un gobierno que ha transformado la vida de Ecuador. Esto es absolutamente cierto. Una cosa no quita la otra. Le tocó un trabajo difícil, teniendo en cuenta la posición ideológica del gobierno argentino y del gobierno ecuatoriano. Igual usted personalmente, bueno, me pareció escucharlo por lo que decía recién, no tiene una mala visión del proceso de Correa. A mí no me corresponde evaluar políticamente la política de un país que no es el mío, pero, claro. Pero hablando objetivamente, solamente un necio no podría reconocer que este país ha avanzado enormemente en infraestructura, en energía, en salud, en educación. Son parámetros muy interesantes. La verdad que es un país para maravillarse. Yo no puedo tener discusiones, puedo coincidir en algunas cosas, puedo disentir en otras. Siempre que opino y que hago y que tengo una opinión, lo hago con absoluto respeto de las autoridades de un país que no es el mío. Pero no tengo cómo negar que este país ha crecido enormemente en la oferta de salud, en materia energética. Acá han construido 6 usinas hidroeléctricas que no solamente van a resolver el tema energético de Ecuador, sino van a tener energía para exportar, cosas que deberían otros países mucho más grandes como el nuestro mirar. Cómo fue que Ecuador, siendo uno de los 4 o 5 productores mundiales de petróleo, decidió que también tenía que invertir en otro tipo de energía, mucho menos contaminante, pero también pensando en el término del futuro. Lo que invirtió Ecuador en materia de educación es para sacarse del sombrero. Ahí ustedes tienen, no sé si está en el piso, pero había dicho el productor que iba a estar ahí, la embajadora ecuatoriana en Argentina, una mujer que trabajó enormemente en el tema de la propuesta educativa de Ecuador. Hoy es un ejemplo a la que muchos países que en otras épocas, en otros diseños, miraban la Argentina como una cuna en materia educativa. Hoy tenemos que mirar Ecuador. No, la verdad que el avance que ha tenido en áreas sustancialmente importantes, a mí me da una sana envidia. Digo, la verdad que es increíble cómo Ecuador ha aprovechado el tiempo y los recursos, por ejemplo, en infraestructura. Acá las carreteras de Ecuador no las tenemos en Argentina, muchachos. Juez, usted la semana pasada fue crítico de la condecoración que recibió la expresidenta Cristina Fernández. ¿Tuvo alguna respuesta del gobierno ecuatoriano? No, lo que tenía que hablar lo hablé con la autoridad de la Cancillería ecuatoriana, pero yo no opino sobre las decisiones que toma un gobierno que no es el mío. Yo opino sobre las calidades y cualidades que por ahí tiene quien va a recibir un premio, nada más. Eso fue lo que he hecho y no es nada distinto a lo que no haya dicho en el piso de CN23 a algunos de ustedes cuando me han reporteado durante los últimos años que he sido senador y durante todo el tiempo que me he opuesto sistemáticamente a la corrupción que veía. Así que este tema se lo tuve la posibilidad que Dios me brindó de poder discutirlo mano a mano con el expresidente Néstor Kirchner, así que yo no estoy diciendo nada en Ecuador que no haya dicho en la Argentina, pero también tengo claro que yo no hablo de las facultades que puedan o no tener las autoridades legislativas, hablo de cuando la presidenta recién en la parte del discurso que ustedes plantean algo malo habremos hecho. Bueno, yo he mencionado en voz alta las cosas que considero que se han hecho mal. Por eso entiendo que por ahí el premio no correspondía, pero en lo que tengo que hablar y lo que he tenido que hablar lo he hecho con las autoridades ecuatorianas en un marco de absoluto respeto que tengo con el canciller, el vicecanciller, es gente muy respetuosa. ¿Pero lo llamó el canciller o el vicecanciller? Sí, es público. Claro, hemos tenido una conversación sobre un tema en el que conversando la gente se entiende, así que también ellos saben claramente, porque lo sabe el presidente Correa hasta el último suministro, la admiración que yo tengo por un montón de cosas que acá he visto con casi, si los repito y si los reitero, con sana envidia que Ecuador ha construido durante todo este tiempo. Ecuador utilizó los excedentes de la renta petrolera, lo usó para la salud, la educación, la infraestructura,
nosotros no vemos yo no veo que hayamos aprovechado en la Argentina los excedentes de la renta sojera en infraestructura y en un montón de cosas que Ecuador hoy es para mirar, no se queden en el discurso solamente en el tema ideológico. Acá hay que mirar cómo Ecuador invirtió grandes cantidades de recursos en materia educativa, en materia de salud, en infraestructura. Es un ejemplo de cómo uno puede mantener un discurso, pero también puede ser coherente a la hora de tener los recursos, ¿no? Luis Juez, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, miren el fenómeno de Ecuador y mírenlo en estos temas. Después el tema ideológico se puede charlar, se puede coincidir, se puede disentir. Pero cuando miren el tema de Ecuador, les ruego que se detengan en la salud, en la educación y en la infraestructura y se van a quedar con la boca abierta. Es difícil entender esa gestión sin una ideología detrás, ¿no? Pues si no, no tendría sentido. No creo que Macri haga lo que hizo Correa en Ecuador. No creo que Macri haga lo que hizo Correa en Ecuador. Lo que quiera, pero sabe una cosa, yo llevo 9 meses en Ecuador y no he escuchado a ningún dirigente opositor decirme que este es un gobierno corrupto. Ajá. No he escuchado. Y eso a mí me llena de satisfacción. O sea, se pueden hacer cosas sin robar. Y acá Ecuador es un ejemplo de que se pueden hacer cosas sin que la dirigencia política se enriquezca. Así que ese es un tema que a mí me motiva enormemente. Eso demuestra que uno puede tener una ideología y puede tener coherencia con esa ideología. Ahora, cuando vos hablas de los pobres que hacer ricos, yo hace 9 meses que estoy en Ecuador y no he escuchado a ningún dirigente que diga que este es un gobierno corrupto. Y eso a mí me llena de orgullo. Y se lo he dicho a cuantos tipos se me cruza. De Panama Papers no hablaron entonces. Estamos hablando de Ecuador. Yo estoy diciendo que estamos Ecuador hablando de corrupción. Que puede tener una gran coincidencia con el gobierno. No, pero no tengo ningún problema. El que tenga que explicar algo en la justicia, que vaya a la justicia. Yo no, acá no hay un doble discurso. Quien tenga que explicar las cosas, que le explique. Ahora, si nos vamos a preguntar en voz alta, ¿algo malo habremos hecho? Bueno, empecemos a mirar a aquellos países que tienen un gran ejemplo para poder mostrar. Ecuador es un ejemplo, por ejemplo, y lo señalo con claridad. Lo vengo diciendo desde el primer día que llegué a Ecuador. Juez, está todo bien. Muchísimas gracias que tengan un buen día. Igualmente, y muchas gracias por exponernos la situación que usted ve allí en Ecuador. Bueno, estábamos hablando entonces de este encuentro. Sí. Antes de pasar al aire a Juez, yo te decía que había críticas al respecto y la propia Cristina, el propio Correa, la propia presidenta de la Cámara, de la Asamblea Legislativa, planteaban que esa misma orden, otros gobiernos neoliberales en Ecuador le habían dado a Pinochet, se lo habían dado a Bush, y eran asesinos confesos en el caso de Pinochet, como para dudar o poner un manto de sospecha en el caso de Bush, y se quejaban porque le daban el premio a Cristina. Obviamente que quizás la oposición en Ecuador no dice lo que suele decir Juez, porque se ve que es una oposición más seria, no son bocones como suelen caracterizarse algunas referencias opositoras en Argentina cuando se trata de hablar de la presidenta o de cualquier funcionario del gobierno. El otro tema, estaba muy enojado el canciller, yo estuve hablando con el canciller, estaba realmente enojado de los dichos de Juez, y el reto que le han dado es de dimensiones. Cualquiera que está en la diplomacia sabe que no puede uno opinar sobre decisiones de un gobierno en el cual está presentando cartas credenciales, en la cual es representante de otro país. Puede hablar si quiere hablar bien, y si quiere hablar mal y quiere hablar de la política argentina, que venga a hablarlo acá. No lo puede hacer en Ecuador, criticando una actitud que, vuelvo a repetir, había un consenso enorme, mayoritario, en más de 120 diputados que estaban presentes, legisladores, senadores, y de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que recibió a Cristina como una líder también importante, fuerte, de los que hoy quedan en Latinoamérica. Vos recién hablabas de la oposición en Ecuador, y ya sabemos en Latinoamérica que la oposición no es solamente los partidos políticos que piensan distinto del partido que gobierna. De hecho, se están cumpliendo ahora, fue el 30 de septiembre de 2010, se están cumpliendo 6 años de una sonada policial, de un intento de golpe de Estado
según el gobierno ecuatoriano. Lo cierto es que en ese momento Rafael Correa implementó una ley para quitarle ciertos privilegios a la fuerza de seguridad. Esto provocó que se amotinaran, hubo un intento de agresión cuando Rafael Correa en persona fue hasta ese lugar y después dio un discurso desde el hospital contiguo donde fue atendido por una bomba de gas lacrimógeno que le había explotado muy cerca de él. Vamos a escuchar lo que decía en ese momento Rafael Correa. Que lo hayan declarado inocente, no, pero el pueblo los va a condenar porque el pueblo es más que ellos. Cuando trataba de quitarme la máscara, me echaron gas en la cara, pero aún así el tribunal de primera instancia los había absuelto, el tribunal de segunda instancia que los condena, para que vea el nivel de justicia que tenemos en Ecuador, que no debe sorprendernos, porque esa es la situación de toda América Latina. No debe sorprendernos, pero no debe inmovilizarnos. Es gravísimo lo que sucede y tenemos que cambiar esa realidad. El presidente no sirve, si le ha hecho tanto daño, si él le tiró su nivel de vida, si ahora tiene menos pistolas, menos armas, menos derechos, menos sueldo que antes. Bueno, llamamos a esa muerte cruzada y tendrán la oportunidad de elegir a otra persona y volver tal vez al pasado donde estaban mejor. Pero créanme que cuando yo tomé el gobierno, nuestros policías dormían en colchones en el piso, en los retenes policiales, prestados por los vecinos. Era una vergüenza. Nos hemos preocupado muchísimo por su bienestar. Así que créanme que yo me siento traicionado, es una traición a la patria y una gran ingratitud. No de todos, porque ahí no están todos los policías. Le hemos llamado a los policías patriotas que saben lo que ha hecho este gobierno, ya a poner el orden en la fuerza policial y a sacar a los malos elementos. Inmadurez. Primero, no hubo golpe de Estado ni hubo secuestro. Hay fuerzas subterráneas que permanentemente están tratando de desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región, a los gobiernos que verdaderamente quieren cambiar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De estar conscientes de ese hecho. Integrarnos, la patria grande, ¿no? Para defendernos mutuamente. Lo que hizo UNASUR el 30 de septiembre del 2010, ratificar que no permitirán jamás un gobierno ilegítimo en cualquiera de los países de nuestra América. Eso es lo que disuade a los golpistas. Ahí están, para que vean de dónde vienen estas cosas. Parte de la Policía Nacional ha hecho estos desmanes, bastión de la patria. Jamás me esperé de una de las instituciones que más hemos apoyado. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo si les da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No daremos un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo. Este presidente y este gobierno seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Ahí veíamos a un Correa enérgico frente a esta sublevación policial. ¿Lo podríamos definir una persona? ¿Es enérgico en general con las decisiones? Tiene un enorme sentido de la responsabilidad de voluntad. Yo me acuerdo que cuando viajamos a la reunión del ALBA a Caracas, en noviembre del 2008, es decir, íbamos en el avión con varios ministros, asesores, camarógrafos. Había dos únicas personas que no dormían. Yo, porque a pesar de que viajo mucho en avión, le tengo terror pánico a los aviones y no duermo. Y el presidente, que trabajó durante todo el viaje, que además fue muy largo, porque en ese momento Ecuador había roto relaciones diplomáticas con Colombia por el asesinato de un miembro de la FARC. Entonces tuvimos que el avión desde Guayaquil dio todo un recorrido, atravesó Brasil hasta llegar a Caracas, ¿no? Es decir, yo lo he visto trabajar, es decir, intensamente, y además enfrentar, es decir,
cosas muy difíciles, porque recién cuando oí hablar de los medios, es decir, cuando nosotros presentamos la auditoría de la deuda, todos los medios ecuatorianos, el Universal, el Comercio, el Expreso, no solo empezaron a difamar al gobierno, sino a mí personalmente, a punto tal que en la segunda página del Comercio salió una caricatura mía con cola de diablo, porque claro, yo había presentado el informe, aunque le habíamos hecho un grupo de personas, es decir, entonces yo era el hombre que había enfrentado a los banqueros, a los acuadores, que para ellos, para los grandes medios, eran los salvadores del país, las personas que planteaban una política económica como debía ser, que el presidente venía a romper. Es decir, yo lo que rescato fundamentalmente el presidente, más allá de lo que puede haber dicho juez, que por supuesto sé que es así, es estas tres cosas importantes. Primero, auditar la deuda para ver el mecanismo de saqueo que operó en todos los países latinoamericanos. Después, haber enfrentado de nuevo y ver cómo se manejaban los tratados bilaterales de inversión y cómo este organismo del Banco... ¿Vos trabajaste en eso? Exacto. Después. Yo fui delegado del ministro de Relaciones Exteriores en la Comisión Auditora de Tratados Bilaterales, que terminó en diciembre del 2014, y le presentamos el informe al presidente el año pasado. Es decir, ahí también vimos cómo opera el Banco Mundial, cómo operan los árbitros que deciden estas cuestiones que son inapelables. Siempre el país es el perjudicado y la empresa es la beneficiada. Y la otra cuestión importante que acabo de ver hace poco tiempo es que el presidente ha presentado un proyecto para que todo funcionario que tenga operaciones en empresas offshore que haya constituido no pueda acceder al gobierno, ¿es cierto? Y esto acá en la Argentina lo hemos visto claramente. Yo hace un mes y pico presenté al fiscal Federico Delgado un informe de haber detectado cómo las empresas offshore del Grupo Macri empezaron a operar, no ahora con Flex Trading, en 1982. Y en 1982, a través de toda una serie de operaciones para beneficiarse ilícitamente, perjudicar al país, en parte eso fue auditado por auditores del Banco Central y la auditoría quedó prácticamente desestimada por la obra de dos personas, Carlos Melconian, que era jefe de Departamento de Deuda Externa del Banco Central, actual presidente del Banco de la Nación, y el doctor Daniel Marx, que en ese momento era uno de los directores del banco. Es decir, esas offshore fueron una de las maneras que tiene y que tuvo el Grupo Macri para hacer una enorme cantidad de negocios, porque bueno, Flex Trade es la que apareció ahora, pero está Opalsen, la del Uruguay, una que acabamos de encontrar que va a ser materia de una nueva presentación a la justicia, más otras que se constituyeron en 1982, 83, 84, donde no solo figuraba Franco Macri, sino Mauricio Macri, el actual presidente de la Nación, y con otra particularidad, un enorme conjunto de asociados, abogados, es decir, síndicos, es decir, personas que trabajan en esto, porque claro, una de las cosas que quizás el presidente Correa no ha advertido es que en algunos casos, en las offshore, figuran los nombres, como en estas de donde figuran los hermanos Macri y su padre. En otras no figuran ellos, figuran representantes, apoderados, que saben cómo manejar las cosas y cómo estructurarlas. Los estudios de abogados son los mismos, el famoso Mossack Fonseca y otro que con los que vienen trabajando los Macri, que es el estudio Icaza González Alemán, que por supuesto saben cómo articular estas cosas para evadir, para lavar y para hacer todo tipo de operaciones ilícitas. Mirá, me acabas de dar el pie justo para escuchar aquella cadena nacional en la que Rafael Correa anunciaba este proyecto de plebiscito que recién cuando hablábamos con Luis Juez y yo le mencionaba los Panama Papers, me olvidé de preguntarle qué opinaba del proyecto de Correa para que ningún funcionario público o aquel que le encuentren una empresa offshore no pueda ser candidato, o si es funcionario que renuncie a su cargo dándole un año de plazo de gracia para regularizar su situación. Escuchemos, aquella cadena fue hace poco, en junio de este año, anunciando esta propuesta. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras
que en ellos o a través de ellos se realicen. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito, empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Muchos sectores, incluso algunos opositores, reaccionaron a este llamado y lo aceptaron. Pero como era de esperarse, otros sectores justificaron su amoralidad e incluso dijeron que era atentar contra su derecho de participación política, nuestra propuesta de pacto ético. Nadie les impide que desarrollen actividades empresariales, pero que cumplan su responsabilidad legal y ética de pagar impuestos. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Compatriotas, por un mundo mejor, no a los paraísos fiscales. Pacto ético ya. Hasta la victoria siempre, compañeros. Si algún televidente llegó tarde y cree que Correa está hablando de Mauricio Macri, no, está hablando de los paraísos fiscales en Ecuador. En este caso, una idea de un proyecto muy interesante. ¿Sería posible un proyecto así en la Argentina? Debería ser también así. Yo creo que las mayorías parlamentarias por el momento no permitirían llevarla a esta instancia porque en paraísos fiscales están involucrados, están involucrados el oficialismo y el opoficialismo, con lo cual sería muy difícil. Pero yo creo que es una postura más que coherente por esta misma posición en la presentación que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea y posteriormente en el marco de la LAP, y sé que lo hablaron en una reunión privada que tuvieron, delegó a Ecuador y a Correa la lucha, la pelea por el tema de paraísos fiscales, pero también de fondos buitres. O sea, Correa se comprometió ante la presidenta continuar la tarea que se inició hace un año, un poco más de un año y medio, en donde Argentina pidió en Naciones Unidas que se hiciese un marco regulatorio para el manejo de estos fondos especulativos. Así que es una nueva responsabilidad que se sube al hombro Correa para también dar esa pelea en los estamentos internacionales a pedido de nuestra expresidenta. Deuda externa, tratados bilaterales, paraísos fiscales, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No? Bueno, yo fíjese que en la reunión de ese mini Davos que se articuló hace poco, estaba viendo a todos los que hablaban y digo, indudablemente no es que no tengan memoria, la tienen, pero quieren hacer creer que el pueblo no la tiene, porque uno de los personajes que vi hablar de lo que había que hacer es Cristiano Rattasi. Cristiano Rattasi fue uno de los cómplices de los Macri para articular precisamente una operatoria fraudulenta en 1982 con la deuda privada para enriquecerse ilícitamente. Ahora, no es que lo dice Alejandro Olmos, es algo que fue probado por una auditoría de funcionarios del Banco Central que demostraron cómo una sociedad con un capital mínimo en el año 1982 recibió un préstamo de un banco suizo de 15 millones de dólares para comprar acciones de Impresit Sideco, una empresa del Grupo Macri, y a través de ahí hacer toda una articulación de pases para beneficiarse a costa del Estado argentino. Entonces, claro, cuando uno ve todo ese proceso donde está Rattasi, los Macri y todo un conjunto de empresarios como el
Carlos Bulgeroni, que murió hace poco tiempo y que mereció una elogiosa nota de La Nación con una frase realmente canallesca, donde decía que el señor Bulgeroni decía que lo importante era que todas las empresas tuvieran buenos abogados, porque más allá de lo que dijeran las cláusulas de cualquier contrato, lo importante era que ante cualquier pleito siempre ganaran ellos. Entonces, ese es el concepto que tienen nuestros empresarios, es el concepto que tiene el inversor privado, invertir 1 y llevarse 100 y poner todas las cláusulas para que el Estado siempre esté en offside y siempre tenga que pagar. Perdón, de acá, de Ecuador. De acá, de Ecuador y de toda Latinoamérica. Entonces, claro, cuando alguien enfrenta ese proceso, empieza toda una enorme campaña para tratar de deslegitimarlo, para tratar de ver, es decir, bueno, no. Yo cuando, por ejemplo, veía los famosos bolsos del señor López, 9 millones de dólares, claro, publiqué una nota que hablaba de que, bueno, ahí sí hay corrupción coyuntural de funcionarios como López y otros, pero hay una corrupción estructural de la que nadie habla, donde participan los grandes bancos, los empresarios, o sea, los que manejan realmente la economía de un país. Pero claro, como ellos la manejan, y bueno, yo creo que un ejemplo claro, en el tema de la deuda, en la Argentina se ha podido hablar del plan Brady, de los negocios desafortunados del Estado, pero la deuda externa privada, estatizada en 1982, y estatización perfeccionada por el gobierno radical en 1985, de esa que era la mitad de la deuda externa del país, nunca nadie ha querido hablar más allá de algún comentario. ¿Por qué? Porque están involucrados todos los empresarios que hoy en día están haciendo lobby para tratar de obtener todo tipo de prebendas. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Les recordamos a los televidentes que pueden ver todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, también que pueden sugerirnos líderes para escuchar en lideresdearchivo@gmail.com. También agradecerle a la infinidad de gente que por el programa de la semana pasada, donde estuvo Víctor Hugo Morales, nos han escrito, Twitter, Facebook, mails. La verdad que muchísimas gracias, son un aliciente para poder seguir haciendo este programa, y nos despedimos como siempre con una perlita, un contrapunto entre Rafael Correa y un periodista español. Y recuerden, bestias amigos, que las ideas no se matan. Nos vemos el próximo lunes. ¿Y tuvieron que expropiar alguna empresa petrolera que no les hiciese caso? Bueno, las que se fueron, pues nos dejaron los campos, ¿no? Y los seguimos operando. Pero no llegaron a la expropiación, porque Pues se fueron ya se fueron. directamente. Entonces los contratos decían, si se acababa la concesión, pues eso pasaba a propiedad pública y lo operaba la empresa pública, Petroamazonas. Creo que actualmente los que más compran deuda ecuatoriana han sido los chinos, el gobierno chino. Sí tenemos bonos, pero China sobre todo nos financia directamente proyectos de desarrollo. Nos presta China, nos presta Rusia, nos presta Brasil, etc. Los países en desarrollo. ¿Pero China no les pone condiciones? No, pues sería inaceptable. Nosotros no vamos a aceptar a nadie que nos ponga condiciones para nuestra política económica. A nosotros nos han llegado informaciones como esta. China se adueña del petróleo de Ecuador. Pero es que tienen que decir algo, porque ya no saben qué decir. Bueno, usted normalmente siempre dice eso cuando ve una información de la prensa. Cuando el país estaba hipotecado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ahí estamos bien. Cuando Estados Unidos de repente se acordaba de darnos una limón, ahí está bien. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. ¡Qué bueno que nos financie! Y se trata de satanizar aquello. España hace poco ha tenido que cambiar una ley, y todo parece que ha sido por la presión del gobierno chino, la ley de justicia universal. Yo le puedo asegurar que no hemos cambiado media ley por el financiamiento ni chino, ni ruso, ni marciano. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto yo lo dije como ministro de Economía en 2005, era lo obvio. Como en términos futbolísticos estaba la pelotita en el punto penal. ¿Qué es lo que le sobra a China? Financiamiento. ¿Qué es lo que le sobra al Ecuador? Petróleo. ¿Qué es lo que falta a China? Petróleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Financiamiento. Era juntar el hambre con la necesidad. Entonces elegimos, por ejemplo, mecanismos como denos financiamiento y tenemos contratos de crudo a largo plazo y garantiza el suministro de crudo a China. Pero es un ganar y ganar. ¿Dónde está el problema? Si le prestamos a los chinos, mire, hasta nos saca, ¿dónde fue? CNN, que ni sabe dónde queda Ecuador seguramente. Yo creo que sí. No, a veces tampoco. En cualquier caso, cuando usted negocia con el gobierno chino, ¿lo hace de una manera cómoda? ¿Por qué? Bueno, usted muchas veces habla de los derechos humanos. Por supuesto. Y no sé si China es el mejor ejemplo de país que respete los derechos humanos. Bueno, si es por eso, pues no le prestamos a nadie. Porque el país que más respeta los derechos humanos del continente se llama Estados Unidos.
o el embargo a Cuba no es el mayor atentado a los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de China. No, pero yo también le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando prestamos a Estados Unidos no había problema. Me parece fantástico. Oye, Si yo no le voy a defender a Estados Unidos. Jamás vamos a estar con los atentados a los derechos humanos, si es que es correcto lo que usted dice sobre la situación china. Bueno, cuando uno está haciendo negocios con uno de los países que está en la delantera de la aplicación de la pena de muerte, pues no sé si en ese momento de la... ¿En Estados Unidos no hay pena de muerte? Sí, por supuesto. Unión Europea que no comercie con Estados Unidos. Presidente, demasiada doble moral, mi querido yo lo que le puedo decir es que en Ecuador no tenemos pena de muerte. Nosotros, mire, somos muy éticos, pero también muy pragmáticos, estamos hablando de financiamiento. Cuando se va a hablar de derechos humanos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando uno se ve negociando con según quién, no sé si usted debe pensar, hostia. Bueno, entonces no va a negociar con España, porque con todo respeto, ¿qué mayor atentado a los derechos humanos que la gente se suicide pues porque le quitan la casa? Entonces tampoco vamos a negociar con España. No va a negociar con Bélgica, que tiene cárceles para inmigrantes, donde meten a los menores de edad, toda la familia.